Declaramos que tú eres nuestro Dios, declaramos que tú eres Cristo. ¿Quién es el Rey de Gloria que me persigue con su amor? Son tan sus palabras susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda que necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me lo ofrece hoy? Rey del universo y príncipe de paz, venerándome los cielos, los misterios que me dan. Tengo guardarás y el único creador. Él es el Rey de Gloria, el único Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de Israel, Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Con poder y majestad. Él es sabio sin medida, el Señor de amor y paz. Señor del cielo y la tierra, y el único creador. ¿Quién es el Rey de
Pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de vosotros. Gracias por ser iglesia, ¿no? Y por estar aquí en esta tarde. También a los que seguramente nos verán también por el canal YouTube. También gracias sobre todo por ser iglesia. Allí donde estéis es muy importante que seamos iglesia. Y sin más, para que luego no se haga pesado, si me acompañáis a Mateo 7, 24, 27... Dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y después de leer esto, me gustaría primeramente recalcar una cosa, para que no os pase lo que me pasa a mí muchas veces cuando oigo según qué palabras, ¿no? Que es que nos podamos incluir todos. Y me gustaría recalcar eso, ¿no? Es decir, después de escuchar eso, podemos ver que, bueno, que si tú oyes lo que Jesús te está diciendo a través de la oración, a través de, bueno, cada uno sabe cómo Jesús le habla, ¿no? Y tú te pones a hacer lo que Jesús te está diciendo que hagas, yo os preguntaría, si en ese transcurso de realizar lo que Dios me está diciendo me equivoco y hago las cosas mal, ¿qué creéis? ¿Que soy un hombre prudente o un insensato? Podéis responder, ¿eh? Yo luego voy a dar mi opinión, ¿eh? Bueno, es igual, os doy la mía. Yo creo que somos prudentes, que la prudencia no es sinónimo de no equivocarse, sino la única condición que Jesús pone es que tengamos que poner en práctica lo escuchado. Y parece que es eso. O sea, esto no es una palabra para cristianos de élite, para cristianos que lo hacen todo bien, que cuando hacen lo que Dios les dice les sale todo bien, sino que en ese transcurso pueden errar. Y parece como que Jesús en esta parábola nos está como dividiendo en dos grandes bloques, que esos dos grandes bloques tienen pues, muchas cosas en común, como todos edifican, todos escucharon la palabra y sobre todos vendrá ese día malo donde vendrá la lluvia, donde golpearán las aguas contra nuestra edificación. Y parece que la única diferencia es que en el primer bloque estarán las personas que oyen y hacen lo que él dice, y en el segundo bloque estarán las personas que no hacen lo que han escuchado de él, que hacen las cosas a su manera. Y lo único que nos está diciendo Jesús, creo yo, en resumen, es que tenemos que determinar, que tenemos que tomar una determinación en nuestra vida de cómo queremos hacer las cosas. Porque al final, él no nos está hablando de edificar y de coger tochos y cemento y demás. Creo que el resumen de esta parábola es que Él está interesado donde nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Y a mí me encanta Jesús porque es un máquina, ¿no? Porque es que al final Él te coge y te habla de una persona que escucha y edifica y te lo compara y nos compara nuestro ser como una casa, ¿no? Y vosotros si miráis lo que somos nosotros, tenemos la parte física que comparado a esa casa podría ser pues, toda la parte estructural, las paredes, el tejado, las vigas. Luego nosotros somos una parte de sentimientos, almática, emociones, que podría ser en esa casa pues, todos los objetos de decoración, los colores con que pintan las paredes. Y luego tenemos nuestra parte espiritual, que en esa casa vendrían a ser pues, todas esas vivencias y todas esas cosas que pasan dentro de esa casa, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque esto no va
de que yo voy a edificar en la roca y venga, cojo y edifico mi casa, como un bloque, ¿no? Sino que va de pequeños detalles. Y lo que Jesús nos está queriendo recalcar es que tenemos que ser detallistas con la edificación de nuestra vida. Y no vale decir, pues, como yo, ¿no? Yo tengo 47 años, hace 30 que me convertí, bueno, he escuchado un montonazo de cosas, creo que mi vida la he ido edificando en la roca y bueno, ahora ya está, porque ya tengo 47 años y a verlas venir, que cuando vengan lluvias y demás, que cuando golpeen contra mi casa, que aguante porque está el fundamento en la roca. Y creo que es un error muy grande que a veces cometemos, que pensamos que cuando ya llevamos un tiempo en el Señor lo tenemos todo hecho. O sea, siempre la edificación de tu vida va a estar forjándose, siempre, siempre. Porque a lo mejor, ahora tal cual estábamos hablando, quizá una persona con 80, con 90 años tendrá que edificar su soledad cuando pierda a la persona que ha tenido siempre a su lado. O tú que puedas tener ya cierta madurez, con 50 años o lo que sea, que ya llevas cierto recorrido, ¿dónde edificarás tu madurez y todo lo aprendido? Entonces, al final, lo que creo que Jesús nos quiere decir con esta parábola es que tenemos que determinar dónde queremos edificar en la roca, en la arena, cada una de nuestras áreas de nuestra vida, de los detalles que pasan en nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿dónde edificarás tu modo de amar? ¿Dónde edificarás tu modo de servir? ¿Dónde edificarás, joven, tu noviazgo? ¿Dónde edificarás tu forma de trabajar? ¿Dónde edificarás tus relaciones personales? ¿Dónde edificarás la educación de tus hijos? ¿Dónde edificarás tu tiempo libre? ¿Dónde edificarás tu forma de pensar? ¿Dónde edificarás tus aciertos, tus fracasos? ¿Dónde edificarás una discusión, una pelea? ¿Habrá perdón en ella? ¿Dónde edificarás una enfermedad cuando llegue? ¿Dónde edificarás tu salud mental, que es súper importante? ¿Dónde edificarás tus sueños, tus metas, tus objetivos, tu llamado, tu propósito? Y me gustaría que en este punto, esta tarde me gustaría detenernos, porque el camino o el edificar nuestro llamado, nuestro propósito, nuestros sueños, es muy similar al edificar una vida, y dentro de ese caminar podemos tener la oportunidad de edificar todos los ejemplos que antes os he dicho, o incluso más, porque me he dejado un montón. Al final tenemos que mirar la edificación de nuestra vida como la edificación de cosas pequeñitas. Nos será mucho más fácil. Y mira, con esto te quiero explicar algo que nos pasó hace cuestión de un mes y algo. Yo no sé qué he hecho. Yo traía un agua aquí en el bolsillo de atrás, la he tenido que tirar por algún sitio. No, el agua ha sido ahora, tío. Es que me estoy quedando seco, ¿sabes? Porque hace calor y... A ver si Blas. Mira, hace cuestión de un mes y medio, en el mes de mayo, Elian cumplió 15 años y nos pidió, porque le gusta mucho ir a Andorra, nos pidió si podíamos ir a Andorra, y fuimos a Andorra y estuvimos haciendo unas excursiones por la montaña y demás, y una excursión que hicimos que ibas como haciendo toda la ribera de un río, y como todas las excursiones de montaña llega un momento que se ponen durillas, ¿no? Y era una buena caminata. Y entonces cuando ya estábamos llegando casi al final de la... Ya está Mari, merci. Cuando estábamos llegando al final, en una de las curvas había un banco, y precisamente en ese banco había una persona sentada y le estaban diciendo, venga, va, vamos. No, que yo me quedo aquí, que yo no sigo. Pero venga, va, que seguramente que queda poco, que no sigo, que vayáis vosotros, lo veis vosotros y yo me quedo aquí. Y entonces nosotros cogimos y íbamos haciendo el camino, seguimos, ¿no? Y es verdad que no quedaba mucho, quedaba 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y como era un sitio así un poquillo ya que era encrespado, iba haciendo unas curvas, y desde el final de la excursión, que al final era una mina de hierro y demás, precisamente se veía el banco
y la persona aquella sentada. Y aún se veía gente que iban con él que le estaban increpando. Oye, sube, sube, pero si quedan, que nada, que te quedan 3 curvas. Y no hubo manera y no subió. Y cuando íbamos bajando, la Noemi me dice, ¿has visto lo que ha pasado? Dice, qué enseñanza, ¿no? Dice, ¿cuántas personas habremos que nos hemos quedado o se quedan a nada, a 3 curvas de su sueño, de su meta, de su llamado, de su objetivo, ¿no? Y por mucho que le estaban diciendo, no se movió. Era más fuerte el cansancio y lo que... Esto, y yo, la verdad es que ya me bajé todo el camino ese reflexionando y demás, y estos días también he podido reflexionar en eso. Y te digo, ¿y por qué nos pasa esto? Pues mira, con la explicación que os estoy dando de esto, yo me puse a buscar un poco y al final me he dado cuenta, a través de buscar estadísticas, que mira, el 30% de las personas que se apuntan para cursar estudios, una carrera o lo que sea, el 30% lo dejan antes del tercer año. O sea, no acaban y no acaban licenciándose. El 85% de las personas que hicieron una encuesta en el 2017 no estaban a gusto ni con su trabajo, o sea, dice más, no es que no estuvieran a gusto, odiaban su trabajo y odiaban a sus jefes. Y el 90% de los encuestados decía que encontraban que su trabajo era una fuente de insatisfacción y frustración y no de satisfacción. Y al final pues yo me puse a pensar, ostras, lo que pasa en nuestra sociedad, porque al final nosotros somos parte de esta sociedad, lo que pasa en esta sociedad también pasa entre los cristianos, digo yo, ¿no? Y también debe pasar en la iglesia. Y yo pensaba, ¿qué tanto por ciento de cristianos están frustrados por no alcanzar su llamado, su propósito, sus sueños, sus metas? ¿Cuántos se quedaron, como nos pasó a nosotros, en ese banco y tiraron la toalla viendo cómo otros alcanzaban los suyos? ¿Cuántos no están alcanzando edificar en la roca y están simplemente edificando en la arena, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y por qué nos pasa esto? Y estos días meditando en la palabra, al menos he llegado a 2 conclusiones. La primera es cuando la meta o cuando tu propósito no ha tenido atractivo o deja de tenerlo. Porque al final cuando tú no deseas algo es cuestión de tiempo para que abandones, ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿cuántas personas están frustradas porque están intentando alcanzar los sueños de otro, los sueños de sus padres, los de tu mejor amigo, amiga, los que están de moda, los que algún día llegaron a tu vida por accidente? Ejemplos, y en la iglesia los que queramos, ¿no? De un día bajas, yo que sé, a la escuela dominical o lo que sea y callas a un niño y alguien te dice que tienes un llamado con los niños. Y luego estás toda la vida haciendo algo que a lo mejor pues no te gusta. Y pues déjame decirte que si tu sueño no es tu sueño o tu meta no es tu meta y estás trabajando por el sueño o la meta o el llamado de otro, es cuestión de tiempo. No la vas a alcanzar. Y en el peor de los casos, la alcanzarás, pero vas a ser un infeliz hasta que no la dejes, porque no estarás haciendo algo que te guste a ti y que sea tu llamado. Tienes que edificar tu llamado en la roca, en Jesús. Pregúntale a Él, Señor, tú sabes cuáles son mis habilidades, mis cualidades. Tú sabes con qué tipo de creatividad nos creó, somos seres creativos. Sabes lo que me gusta, oriéntame. Mira, yo un día escucho mucho la radio en el coche y un día estaban haciendo yo me pensaba que era un debate tonto, pero al final luego dije, pues no es tan tonto. Y estaban debatiendo gente que eran escritores, que había gente que les gustaba cuando iban a la biblioteca coger libros subrayados y había otra gente que no querían libros subrayados, porque el libro subrayado, según ellos, decían que ya te condiciona a la persona que lo leyó anteriormente, te condiciona lo que a ella le atrajo de ese libro, de ese párrafo, y ella lo subrayó. Entonces, sin darte cuenta, estás condicionado. Y otros decían, pues eso, pues que les gustaba que hubiera apuntes. Y yo te digo, en esto tan importante que es la edificación de nuestras vidas, la edificación y en busca de nuestro llamado, el propósito o sueño, intenta de que tu libro sea virgen, de que nadie te condicione, de que nadie pueda condicionarte hacia la meta, hacia tu objetivo.
Y si hay alguien, como te decía antes, que tiene que subrayar en ese libro, que sea Jesús, que sea el Señor, en oración y orientándote. Mira, que tu meta sea siempre atractiva y deseada. Eso es lo que va a hacer que no te sientes en ese banco. Otra de las cosas que puede hacer que nosotros nos paremos en ese banco es la carga. La carga, todos sabemos que en nuestra vida siempre vamos a llevar carga. Nos gustaría de que el único peso que nosotros llevásemos encima nuestro fuese pues, el peso corporal nuestro y demás, pero al final nosotros siempre vamos a tener que andar ese recorrido de edificación con una carga añadida. El problema es cuando esa carga va a ser perjudicial y va a ser tan perjudicial como para hacernos parar en ese banco. Pues mira, yo creo que cuando no se renueva, cuando una carga es importante, yo creo que es resolver problemas que habíamos tenido en la infancia, en la adolescencia, en el pasado, ataduras, vicios con los que llevamos muchísimo tiempo. Nos hemos acostumbrado a andar con ciertos vicios, realizando una doble vida. Todas estas cosas se metieron en tu mochila y estas mismas crearán un exceso de peso en ti, que taparán y no dejarán que puedan florecer cualidades y atributos que llevarán a tu propósito. Tienes que resolver los conflictos. Es importantísimo que nuestra carga se vaya renovando. Tienes que evitar que se enquiste la carga, que se enquiste en nosotros, porque si no, es que no vamos a alcanzar nuestro llamado y nuestro propósito. Y lo segundo, que puede ser perjudicial en cuanto a la carga, es la colocación de la carga. Es súper importante que tengamos claro que en la edificación de nuestra vida el camino que recorremos es largo. Es un camino, como he dicho, siempre vamos a estar edificando. Es una carrera de fondo. Por lo tanto, es importantísimo que la carga esté en la roca. Hablando de nuestro cuerpo, mira, si Carla pone la primera foto, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. No sé si se ve. ¿Sí? Se ve una persona con las bolsas, ¿no?, en la mano. Pues, bueno, todo el mundo hemos cogido bolsas de la compra en la mano, ¿no? Como el súper esté muy lejos, te quedas, se te encangrenan los dedos si hace falta. Y al final, si tú llegas a tu casa y lo pesas, tampoco a lo mejor llevas tanta carga. Lo que pasa es que la tienes mal colocada. Y es mucho más fácil, y es una imagen corporal, si pones la segunda foto. Al final, el Señor nos ha creado con una fortaleza estructural, física, y es mucho más fácil repartir la carga y sobre una zona del cuerpo que es más consistente y que es más fuerte, tiene mucha más fuerza. Se ve una mochila, ¿no?, y un mochilero, porque es que es simplemente saber que nosotros, porque hay una cosa que pasa cuando tú llevas la carga como la foto anterior, es que no hay cosa que más pese que la que tus ojos ven y que la que estés llevando tú en tus propias fuerzas. Como tú lleves algo que te está pesando y que encima lo llevas delante, que ves los dedos cómo se te arrugan, ves la bolsa que no de esto, encima estás viendo que te queda un montonazo, es que a la mínima de cambio tendrás que parar porque es que te estás haciendo daño, no puedes más. Pero cuando la carga, encima de llevarla en Jesús, en la roca, la llevas bien repartida y encima no la ves, porque dice la palabra que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, yo te digo, mira en esta parábola, la roca es Jesús y la arena es sinónimo de mundo, de humanidad. Te puedo asegurar que cuando tus problemas y todo aquello que pesa en tu vida, baja autoestima, estrés, ansiedad, depresión, bullying por parte de tus compañeros, que esto está muy de moda ahora, etcétera, están puestos en las manos de Jesús, serán ligeros. Y si es verdad que en muchos casos, como hemos visto, no se curan o no se van con un milagro, pero tienes que estar atento porque el Señor a lo mejor lo que te está diciendo es que busques ayuda, pero eso tiene que estar puesto en el sitio correcto, si no, no podrás avanzar. Había otra foto que creo que la he puesto en un sitio malo, pero era para no dar pistas de que te las tienes que descargar, pero esto es cuando se te enquistan los problemas, cuando las cargas y cuando no resuelves conflictos, que tu carga se hace más grande que tú mismo.
Y así no es que no acabes no llegues a la meta o al final de la excursión, es que no podrás seguir avanzando, tirarás la toalla. Bueno, y entonces para seguir avanzando, ahora ya sabemos que tenemos que siempre tiene que ser atractiva la roca, siempre tenemos que tener el deseo de edificar en Jesús. Jesús tiene que ser atractivo en nuestras vidas. Y además sabemos que nuestra carga es ligera y el yugo que llevamos es fácil. Entonces hay 3 cosas que no nos pueden faltar en ese camino, en esa excursión a la edificación de nuestra vida, de nuestro propósito y llamado. Acuérdate del principio de la parábola donde Jesús decía que hicieran lo que habían oído de él. Hoy, perdón, me estoy quedando seco. Hoy en día igual, hemos leído un montón de versículos de la Biblia, un montón de historias, hemos escuchado un montón de predicaciones, reflexiones, pero déjame decirte algo, si todo eso no se hace parte en tu vida, si eso no se hace carne, eso solamente será la teoría de Dios, también hay una teoría de Dios, es la parte teórica de Dios, si no se hace carne en nuestra vida. Tenemos que experimentar a Jesús. Necesitamos la parte mística, la parte vivencial, esa parte de la casa que es la que un seguro no te va a cubrir nunca. El seguro te va a... los que se dedican al seguro te van a cubrir el continente, el contenido, que es la parte estructural, lo que hay dentro. Pero las vivencias no te las puede pagar un seguro. Y esto es lo mismo, necesitamos nuestra parte vivencial, la parte espiritual. Te digo, repásate los evangelios, los primeros encuentros que Jesús tuvo con la gente, como aquella mujer que estaba un día tirada en el suelo, donde solamente veía gente acusándole y gente con piedras en la mano. Al final ella seguramente lo único que estaba esperando, porque ya sabía que estaba sentenciada a muerte, estaba esperando que ojalá fuera la primera piedra que tirasen, que fuese la que la matase. Porque si no, no me imagino un sufrimiento de estar lapidado con piedras. Y la teoría se convirtió en vivencia, en la parte vivencial, el encuentro con Jesús, porque Jesús no solamente se acercó allí y dijo que el que estuviese libre de pecado tirase la primera piedra. Eso fueron sus palabras, pero automáticamente se hizo carne cuando empezaron a darse la vuelta, porque donde había muerte empezó a cobrar vida. Aquella mujer tenía sentencia de muerte. Ella pudo experimentar no la teoría de Dios, sino la parte vivencial. Acuérdate de tu primer encuentro con Jesús, de cuando lo conociste, pero no cuando te lo presentaron de boca, sino cuando realmente tú lo pudiste experimentar. ¿Por qué te digo que vayas a los evangelios y que te acuerdes de esa primera experiencia tuya con Él? Porque ahí no teníamos aún oraciones sin contestar, que no sabemos por qué no se contestaron, cuando pediste un milagro y no se ha cumplido. No teníamos aún ningún argumento que a nosotros nos hiciera medir que eso no iba a ocurrir. Ahí solamente teníamos la Matrix, o sea, estábamos en el principio, éramos vírgenes, solamente creíamos todo lo que Jesús nos decía. Ahí es donde yo te digo de tener fe en Jesús, porque en este camino tenemos que tener fe en Él para poder hacer lo que Él nos dice, si no es imposible. Luego, no podemos olvidar, y es el segundo punto, la fe en nosotros, la fe en ti. Es indispensable que creas en ti, que nada del pasado pueda influir negativamente en tu presente. El pasado es y no lo podemos cambiar, solo podemos cambiar su percepción de lo que ese pasado ahora nos hace en el presente. Es muy importante que nuestro presente sea libre, porque es donde vamos a forjar nuestro futuro. Cuando decimos fe en nosotros mismos es porque lo que vemos de nosotros quizás aún no vemos nada de lo que dice ese sueño que vamos a ser, ese propósito y ese llamado que vamos a ser. Nosotros estamos viendo nuestra realidad en ese momento, entonces tenemos que aplicar fe. Mirar todas esas cosas negativas porque puedan hacer que abandonemos. Las cosas negativas están edificadas en la arena. Tenemos que hacer hincapié y mirar nuestras fortalezas. Las debilidades ya se convertirán en fortalezas en el camino.
Acuérdate de Pablo que le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, pero a veces eso lo leemos y pensamos que tenemos que tener que también cuidado de ti mismo, porque al final siempre mí mismo me tira al pecado, a lo que no quiero hacer y demás. Pero mírate esta frase de que tengas cuidado contigo mismo, hacia el ti mismo que no cree en ti, hacia el ti mismo que no, o sea, que ni le gusta su cuerpo, que ni tiene un llamado, que no cree que pueda alcanzar nada. Muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos porque nosotros no creemos en nosotros. Cuida sobre todo tu mente, tus pensamientos, ya que esta influirá directamente en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Mira, hay un estudio que hicieron unos científicos que se llama, no sé si alguno lo sabe, seguro que Sergio sí, el feedback facial. Y el feedback facial no es más que han descubierto que cuando tenemos una serie de sentimientos y emociones en nuestra mente y en nuestra parte sentimental, eso se refleja, hay ciertos músculos de la cara que automáticamente, si tú estás contento, pues sonríes, ejercen pues, un movimiento que lo que hace es sonreír. Pero lo curioso de este tema es que ahora han descubierto la parte contraria, que eso es reversible. O sea, han descubierto que si tú por lo que sea te levantas por la mañana y no estás feliz y demás, pero tú sonríes, automáticamente el cerebro hace un chequeo de los músculos que se han movido en ese momento y él chequea y dice, está sonriendo, eso es que hoy vamos a tener un buen día. Y empieza a cambiar el chip, el cerebro, y empieza a tu parte sentimental y almática a mandarle acciones de que estás contento sin estarlo. Por eso te digo, es muy importante que hagas hincapié en las cosas positivas, en el que tú puedes, tú vales, lo lograré. Somos seres que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y una de las particularidades, como decía antes, que Jesús ha puesto en nosotros es que somos seres creativos. Hoy en día nos lo dan todo hecho. Hay gente que por razones de su trabajo, porque hay trabajos más creativos, pero hay otra gente que automáticamente se pasan la vida haciendo las cosas que le dicen y que les dan masticadas. Y también hay un estudio que hicieron con niños pequeñitos y miraron que a los 3 años estuvieron haciendo como un test de creatividad. Un niño con 3 años tiene un 80% de desarrollo de la creatividad en su vida. Pero luego esos mismos niños, cuando tenían 10 años, les hicieron el mismo test y vieron que ya no tenían un 80, que tenían solamente desarrollado un 20. En el momento que los metieron en el sistema educativo y demás, que empiezas a meterte ahí, pues bueno, pues tienes que estudiar para saber y para saber y para saber, y eliminan la parte creativa, la perdieron. Dios nos ha creado con un potencial creativo. No sé cuál será tu llamado, tu sueño, tu propósito en el Señor, pero desarrolla creatividad en la vida. Las cosas que leemos en la Biblia las podemos hacer nosotros. O lo que decía antes, vuelvo a lo mismo, me repito, necesitamos que seamos nosotros. Tenemos que ser creativos, no porque en la Biblia yo crea, y este ejemplo ya lo he puesto alguna vez, yo vea que David cogió una piedra, cogió una honda y se cargó un gigante. El que se tiene que cargar el gigante hoy aquí en Tarragona, en mi casa donde trabajo, soy yo. Ya no sé si será gigante, será David el domo, pero tengo que ser yo el que experimente que cojo mi honda, cojo mi piedra y derroto a Goliat. No vale de nada, esto es la parte teórica, sí, David lo hizo porque estaba pasando por una serie de cosas en su vida, igual que Moisés y demás, pero al final somos nosotros los que tenemos que experimentar a Dios y somos nosotros los que tenemos que creer en nosotros mismos, que nosotros podemos hacer esas cosas. Y la tercera, y esta es muy importante y es ya para acabar, y es una de las que es una asignatura pendiente en mi vida. Y sé que el Señor, yo creo que todo esto ha venido a mi vida simplemente, o la mayor parte, por esta parte, por la que os voy a decir ahora. La ayuda de los demás. O sea, en ese camino, en el camino a la edificación de nuestra vida, en la carrera hacia tu llamado, necesitamos a los demás. Ya que, como hemos visto, vendrá el día malo, vendrán vientos, lluvias, aguas que golpearán tu vida, tendrás áreas que quedarán tocadas, resentidas. Y por eso es vital que encontremos a esas personas que llegarán a tu vida para soportar. Y me gustaría leer un versículo en Colosenses 3,
12:13, dice, por si no lo queréis buscar, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y quiero recalcar lo de soportándoos, porque si miramos el contexto del versículo, es verdad que aquí parece que era un momento en la iglesia donde se tenían que soportar un poco a la fuerza y perdonándose, pues porque habría muchas cosas que no les gustarían a unos de otros. Pero yo te digo, ves más allá. Mira la palabra soportar de esta manera. La palabra de que tú cuando veas a alguien que está ejecutando es el camino de su vida, de su llamado y de propósito, de que cuando veas que hay una grieta en su vida, de poder poner la mano para soportarlo, para aguantarlo, para que no caiga. Mira la palabra soportar de esa manera, ponerla a uno. ¿Veis esas vigas? No sé si se ve muy bien la foto. ¿Veis los puntales? Y parece que estén ahí puestos porque sí, ¿no? Están ahí puestos porque si no estuvieran puestos seguramente el techo se vendría abajo. ¿Puedes ponerla a dos? ¿Qué hacen esas personas que van a venir a soportar tu vida en el camino a la edificación de tu vida? Se van a poner donde cuesta. No en la parte más cercana a la pared, que ahí sí que ya está bien fijado, se van a poner en la grieta. ¿Veis que está agrietada? O sea, la persona que llega a tu vida a soportarte, a aguantarte para que tú no caigas y sigas con tu propósito, va a venir a ponerse en la grieta, en el sitio difícil, contigo. ¿Puedes pasar la próxima? ¿Hasta cuándo? Hasta que estés así. Quizá tenga que haber relevo, quizá no tengas una persona, tengas muchas, tengas una iglesia detrás que está orando por ti, pero al final el propósito, tu llamado es tener el aspecto un aspecto bonito, pero sobre todo fuerte. Y eso os decía que a mí es una asignatura pendiente, porque somos expertos, y ahí es donde yo a veces reacciono, y por eso te digo que es una asignatura pendiente en mi vida, porque somos expertos en reaccionar cuando hay ruina, cuando es muy tarde. ¿Puedes poner la otra? Yo me he movido a veces en mi vida con amigos, con personas que he tenido a mi lado, cuando estaban así. Y cuando llegas a la vida de alguien que está así, no sabes ni por dónde empezar. O sea, ya no es que haya cedido una viga, que haya una grieta, es que no sabes ni por dónde empezar. Sí, que es verdad que Dios puede levantar esa vida, y en eso creemos. Pero tú como amigo, como el que vas a soportar, es que lo tienes complicado. Lo tienes complicado. Necesitas un milagro para poder ser útil en la vida de una persona que esté así. Pero hay esperanza. O sea, se puede, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no se pueda. O sea, si llegamos, pero que lleguemos de la manera que sea, tarde o lo que sea, pero que estemos ahí. Pero lo importante es ser, con nuestra madurez, ver cuando un hermano está agrietado, cuando un hermano aún no hay ruina porque edificó en la arena y al final se cayó, sino que seamos capaces de llevarlos. Mira, estas personas crearán en ti, cuando tú estás en tu peor versión, pero teniendo fe en la mejor versión que desarrollarás. Te recordarán en el día malo todos tus dones, todas tus cualidades. Te anclarán en tu verdadera identidad como hijo amado de Dios. Te tendrán en oración. Ten cuidado que no sea al revés, porque también pueden llegar los oportunistas y los listillos a tu vida, y son gente que te vendrá a dar muchos consejos de cómo tienes que hacer las cosas, pero para nada, ni tienen fruto ni son un ejemplo. Huye de los listillos. Hace poco me llegó a mí al móvil, no sé por qué red social, una historia y me hizo mucha gracia, pero viene un poco al caso. Y era un tío que estaba en un bar y se estaba tomando una cerveza. No sé si la conocerá alguno. Bueno, y entró un amigo suyo y dice, oye, ¿tú cada día estás aquí tomándote una cerveza? Dice, sí. Dice, ¿y cuántas cervezas te tomas al día? Dice, pues a lo mejor vengo en el desayuno, al mediodía, pues 4 cervezas. ¿Y vienes todos los días? Dice, hombre, bueno, los fines de semana a lo mejor no vengo aquí, pero voy a otro sitio, sí. Dice, ¿tú has echado cuentas
¿qué vale una cerveza? Pues mira, me está cobrando 1,20 €, pues así. ¿Has echado cuentas de que si tú ese 1,20 € lo metieses en una hucha, ahora mismo tendrías un Ferrari? Dice, pues no me había dado cuenta, sí, no lo había pensado nunca, que tendría un Ferrari. Y entonces el que está sentado allí tomando esa cerveza dice, oye, ¿te puedo preguntar yo algo? Dice, sí. Dice, ¿y cuántas te tomas tú al día? Dice, no, yo ninguna. Dice, yo no tengo vicios y no me gasto un duro en cerveza. Dice, ¿y de qué color es tu Ferrari? Dice, no, pues si no tengo Ferrari. O sea, al final le estaba calentando la cabeza y él, con todo lo que le estaba diciendo, tampoco tenía un Ferrari. Entonces, huye de las personas que vengan no a ayudarte, sino al chismorreo, al ver qué ha pasado, a cuando estás agrietado o destruido, simplemente a chafardear y a darte la murga. Y por eso te decía, es un punto muy importante, porque creo que la Iglesia, y es un reto, ¿no? Hay mucha gente madura, mucha gente que quizá lo que antes os había dicho, de que digan, bueno, ya llevo muchos años, yo creo que ya mi propósito, el sueño y demás, ya lo tengo claro, he trabajado en ello y bueno, utiliza tu madurez, utiliza tus años en el Señor, utiliza de que tú estás edificado en la roca para poder soportar a otros hermanos. Porque fíjate una cosa que no os he dicho antes, pero vosotros me imagino que ya lo sabéis, un puntal no se pone nunca en un sitio que no sea sólido. El puntal que viene a soportar una viga agrietada está en un sitio sólido, si no también el puntal se cae. Por lo tanto, tienes que rodearte de personas que estén edificadas y que tengan sus fundamentos en la roca, en Jesús. Pero es un reto como Iglesia, de que si no sabemos qué hacer, que miremos. Y una asignatura pendiente, que hay mucha gente que está agrietada hoy en día y no hace falta solamente irse a la calle. Dentro de la Iglesia, y no estoy hablando solo de la Iglesia local, en la Iglesia de Cristo hay gente que está agrietada. Y bueno, ya para finalizar, simplemente al final lo que yo quiero dejar claro en esta tarde es que tienes que determinar tu vida. Al final Jesús en 2 párrafos hizo un resumen de lo que tenía que ocurrir. O al final vamos a oír sus palabras y vamos a ponerlas en práctica, o vamos a oír sus palabras y no las vamos a poner en las prácticas. En nuestras manos está edificar en la roca o en la arena. Pensar que nuestra vida va a ser en la edificación, va a ser como una autopista, que no nos pase como en esa excursión, que las áreas de descanso en la autopista no están hechas para abandonar, no son áreas de abandono, son áreas de descanso, áreas para repostar, para coger fuerzas, para poder ir al servicio, comer algo, pero para seguir nuestro viaje en la edificación de la vida, nuestro viaje a Jesús, a nuestro sueño, a nuestro llamado, a nuestro propósito. Es importante que tengamos claro eso. No utilicemos los banquitos esos para abandonar. Utilicemos siempre los bancos que encontremos en nuestro camino para seguir y llegar a Jesús. Es lo más importante. Siempre que me toca compartiros acerca del pan y el vino, no sé por qué, pero siempre me viene a la mente. Se ha llenado de misticismo el hecho de participar del pan y el vino y muchos lo hacen religiosamente como si el pan fuera algo sobrenatural. Si te bebes una copa de vino que representa la sangre de Cristo, pues te va a pasar algo. Y siempre me gusta recordar que nada de eso es cierto. Soy un poco pesado, pero más vale que todos lo sepamos, ¿no? Esto es vino. ¿De dónde es este vino, Pedro? Este es mosto, ¿eh? Vino mosto, sencillo, para que los que tienen problemas con el alcohol pues puedan beberlo, y un pan sencillo. Pero participamos del pan y el vino con mucho respeto y recordando que detrás de la memoria que hacemos hoy del sacrificio de Jesús, pues hubo una muerte. Hubo un profundo sacrificio para que hoy nosotros podamos participar
tranquilos, sabiendo que la obra perfecta de Jesucristo ya se ha llevado a cabo. Él ya murió un día por todos nosotros y ya ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que celebramos. Y Él nos hizo que nos acordáramos. Él lo hizo con sus apóstoles y hizo un mandato para que llegara hasta nuestros días. Fijaros, más de 2000 años y todavía a día de hoy, en el 2021, recordamos ese hecho, ese momento, y lo hacemos con profundo respeto. Esto no es cualquier cosa. No, aunque sea pan y sea vino, no es cualquier cosa. No venimos a tomarlo por tomarlo, sino que recordamos con fe la obra preciosa que hizo Jesús y recordamos sus palabras. Amén. En 1 Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo recuerda esas palabras. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. No lo haremos literalmente. No lo haremos literalmente, el hecho de romper nuestro cuerpo. Pero nos está pidiendo que rompamos nuestro cuerpo y nos entreguemos por los demás. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así que, pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias por el pan, por el vino y vamos a participar recordando que Jesús viene pronto. Señor, queremos darte gracias por este pan, por este vino que representa tu sangre. Nos acordamos de la entrega preciosa que hiciste por cada uno de nosotros y hoy nosotros disfrutamos de esa obra preciosa que tú hiciste, Señor. Queremos recordarte y queremos recordar siempre que podamos este sacrificio hasta que tú vengas. Señor, ven pronto. Maranata.